giras sin parar y corres todo el día sin saber a dónde irás. De locuras y tragedias ya no quieres escuchar, y un vacío inmenso va creciendo en tu interior. Sientes que todo podría ser mejor y que la vida distinta puede ser, pero no sabes cómo volver a empezar. Necesitas una pausa, otra oportunidad. Necesitas un tiempo de felicidad, un nuevo tiempo de paz. Necesitas un nuevo tiempo de amor, porque la vida puede ser mejor. Haz de este sábado un día especial. Déjate abrazar por tu Creador y sentir su amor por ti. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Desde la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, FM 92.3, tu radio amiga te da la bienvenida a un nuevo programa de Escuela Nuevo Tiempo. Y damos gracias a Dios que nos permite volver a encontrarnos un sábado más para compartir un nuevo programa de Escuela Nuevo Tiempo. Seas muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo programa. Gracias por estar allí del otro lado acompañándonos como cada sábado. Mi deseo personal es que Dios te pueda bendecir ricamente en este día especial, que puedas en la presencia de Dios pasar un muy feliz sábado. Muy buenos días, Ángela, bienvenida al programa de hoy. Hola Roberto, muy buenos días a nuestros fieles oyentes. Un gusto, un placer de estar nuevamente aquí, ¿no? Para poder dar esta programación para nuestros fieles oyentes que seguramente ya se encuentran del otro lado. Por supuesto que sí. ¿Qué tal tu semana? ¿Has pasado bien? La verdad que una semana muy linda, Roberto, muy bendecida. Al tener salud, ya está todo, creo que de eso se trata, ¿no? Y es lo más importante, ¿no? Sí, de la sí. vida, la salud, Sí. después las cosas se acomodan con un poquito Tal de cual. voluntad, de esfuerzo y por supuesto con la ayuda de Dios. Y son muchas las bendiciones que Muchísimas. todos los días de parte de Dios recibimos, así que por eso hacemos un alto en este día especial para agradecer a Dios, para alabar su nombre, Sí. para pasar más tiempo también en comunión con Él. Esa es también de alguna manera la propuesta de nuestro programa, Sí, sí. para aquellos que están allí en sus casas, en sus trabajos, en el vehículo, donde quiera que se encuentren y tengan prendido por allí la radio, la 92.3, Sí, sí. aquí en la ciudad de Goya, o a través de YouTube, donde quiera que se encuentren y nos puedan estar acompañando. La Sí. propuesta es, bueno, ayudarnos mutuamente a tener un encuentro personal con nuestro Dios en esta mañana de sábado, después de una semanita bastante nublada, La verdad lluviosa que aquí sí. por la ciudad de Goya. Hoy el sol como que de alguna manera pretende Ahí parecer está hacer, queriendo asomarse, pero felices de poder estar juntos una vez más. Y por supuesto comenzamos a disfrutar ya de nuestro programa de hoy con buena música, música de calidad, música que nos acerca más a Dios. Y este tema que vamos a compartir en Sí. la voz de Juan Francisco va dedicada Sí. a nuestra amiga Vale. Así es, Roberto, nuestra amiga Vale, quiere decir nuestra fiel oyente. A ella le gusta mucho esta canción, así que bueno, vamos a cumplir con Compartimos nuestro el público. gusto Sí. con Valeria, por lo visto, porque este tema también me Sí, ¿te encanta. gusta, Roberto? Él escogió los clavos. Sí. Escuchamos y ya volvemos. Esta historia va más allá de lo que tú puedas imaginar, de lo que tus padres te han contado y de lo que has podido estudiar. Desde antes de la fundación de este mundo lleno de maldad, en el cielo allí se originó
salvación para la humanidad. Y siendo un ser perfecto y divino, hasta lo sumo así se humilló, cumpliendo su palabra hasta la muerte. El Rey del cielo se entregó. Desde el cielo él escogió los clavos que se usarían allí en el madero. Aunque los romanos se creían sabios, los eligió primero. Él sintió el peso de la cruz por cada pecado que cometes tú. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. 6000 años han pasado ya y esta historia está en su final, esperando tu decisión, que hoy aceptes salvación. Él escogió los clavos por amor y hasta lo sumo así se humilló, en su palabra hasta la muerte. El Cordero inocente se entregó. Desde el cielo él escogió los clavos que se usarían allí en el madero. Aunque los romanos se creían sabios, los eligió primero. Él sintió el peso de la cruz por cada pecado que cometes tú. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. En la cruz el perdón por mostrarnos su Aunque los romanos se creían sabios, Nos eligió primero. Jesús me eligió primero. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. Con su muerte escribió salvación. Y de esta manera comenzamos a disfrutar de Sí. buena música. Excelente tema musical, la letra a mí me encanta. Esto indica de Sí. alguna manera el plan de Dios que fue ya programado desde antes de la fundación Sí. del mundo. El amor de Dios es hermoso, ¿no, Roberto? No, si nos ponemos a pensar, creo que nunca entenderemos por qué Él escogió los clavos, ¿no? Dejó su reino, dejó todo por cada uno de nosotros. Es un amor que nunca vamos a alcanzar a Sí. comprender, y no se trata de comprender, sino simplemente de aceptar de que Dios cual. nos ama y mucho. Y ahí lo demostró en la cruz del Calvario. Seguimos escuchando más buena música, por supuesto. Recuerden siempre que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp Sí. de la radio. Por allí también a solicitar los temas musicales, si bien ya no lo podemos en este preciso momento compartir, pero sí lo vamos a tener en cuenta para la próxima, Sí, sí. así como lo hizo Valeria, que nos pedía este tema, y bueno, ya hemos cumplido Ahí con cumplimos ella. con Vale, sí. Así que bueno, con cualquier otro que por ahí les gusta, algún tema en especial, lo que han escuchado ya en nuestro programa y quieren volver a escuchar, mándenos allí un mensajito y decir, yo quiero escuchar tal tema, y con gusto se lo vamos a compartir. La audiencia manda, así Así es, que Roberto, sí, sí. hacemos caso a las sugerencias, a los pedidos que nos hacen. Estamos cumpliendo los deseos, ¿no?, de las Exacto. personas. Bueno, creo el tema que viene a Así es, continuación en la voz de Edith Aravena.
eres hoy mi vida. No puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti no puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Quiero servirte, mi Dios. Muy bien, estamos de regreso después de haber escuchado a Edith Aravena en su tema titulado Creo. Momento especial de nuestro programa y el momento especial para los chicos, para los niños que puedan prestar atención y Sí. escuchar estas lindas historias basadas, por supuesto, siempre en la palabra de Dios, contado para niños, justamente, Sí, preparado sí. por las maestras, por las seños, como le llamamos nosotros, para que, bueno, ellos en su temprana edad también de alguna manera comiencen a conocer este gran Dios que todos tenemos. Así que a continuación, para ellos entonces, Adoración infantil. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración.
amiguitos. Bienvenidos a este espacio de adoración infantil. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el sábado pasado? Pues hagamos un breve repaso. Sara, la esposa de Abraham, había muerto. Entonces Abraham decidió buscar una esposa para Isaac, alguien que tuviera el mismo corazón que su hijo, porque él amaba a Dios y respetaba las reglas divinas que decían que los hijos de Dios no deben casarse con aquellos que no aman a Dios. Así que la caravana, liderada por Eliezer, partió rumbo a buscar la esposa para Isaac. ¿Ya lo recordaron? Cuando la caravana se detuvo, llegó al gran pozo de la ciudad. Quiero decirles que antes no había caños ni grifos en las casas, así que las personas tenían que ir hasta el pozo para sacar agua y recién llevarlas a sus casas. Eliezer quería conseguir una buena esposa para Isaac, porque él lo conocía y sabía de su buen corazón. Sabía que él tenía un corazón amistoso. Así que comenzó a orar. Es lo mejor que podemos hacer. Cuando comenzó a orar, empezó a pedirle a Dios que por favor le ayudara a conseguir esa esposa. Y le surgió una gran idea. ¡Claro que sí! ¿Saben lo que pensó Eliezer? Ustedes saben que después de un viaje, los camellos tienen que tomar agua. Así que él pensó que la doncella a la cual le pediría de favor que le diera agua a él, tendría que tener un corazón bondadoso y darle también a sus camellos. Era una tarea muy difícil. ¿Ustedes saben cuánto bebe un camello? ¿Cuántos litros? Pues 100 litros de agua. Ahora, ¿te imaginas si la doncella aceptaría? ¿Si la doncella querría dar también a los camellos? ¿Quién sería la ideal? Continuando con la historia, Eliezer hizo lo que conversó con Dios. Cuando la doncella se acercó, le pidió que por favor le diera agua. Y la doncella lo hizo. Y no solo eso, sino que también dio de beber a sus 10 camellos. ¿Te imaginas cuántos litros de agua? ¿Te imaginas cuántos cántaros de subir y bajar en el pozo? Ay, ya me mareé de tanta cuenta. ¿Sabes por qué? Porque eran 10 camellos los que tenía que darle de beber. Es que su corazón estaba lleno de bondad. ¿Sabes cómo se llamaba ella? Se llamaba Rebeca. Aparte de ser bondadosa, tenía un corazón lleno de amor. Era muy cortés y también muy buena y atractiva. Cuando le preguntó de dónde era, ¿adivinen qué? Pues le dijo que era de la familia de Abraham, de la familia lejana que creía en Dios. Así que Eliezer sabía que Dios le había contestado su oración, así como a ti y a mí. Eliezer llevó todos los presentes a la casa de Rebeca y la familia lo recibió con mucha alegría. Hasta prepararon una rica comida. Pero Eliezer no quiso comer. Él dijo que no podía probar comida hasta que dijera la razón de su viaje y que tenían que darle una respuesta. Así que la familia le dijo, habla. Eliezer les dijo que él estaba buscando a una esposa para Isaac, el hijo de Abraham, y quería saber si esa mujer bondadosa como lo era Rebeca quería ser la nueva esposa. Cuando su padre lo oyó, dijo, seguramente esto viene de Dios, pero la que tiene que elegir es Rebeca. ¿Será que Rebeca eligió irse con un desconocido? ¿Será que quería viajar muy lejos? ¡Ay, qué interesante está la historia, ¿cierto? Cuando le preguntaron a Rebeca, ¿saben lo que respondió? Iré. Rebeca respondió así porque sabía que todo venía de Dios. Así que a la mañana siguiente se despidió de su familia y fue junto a la caravana, rumbo al gran encuentro. Cuando Isaac vio a la caravana venir de lo lejos, su corazón comenzó a latir muy fuerte. Y cuando Rebeca vio
a un hombre que estaba allí. Se cubrió con el velo, porque era la costumbre. ¿Y sabe? Eliezer le contó a Isaac todo lo que había pasado. Isaac sabía que todo venía de Dios. Y fue así que un corazón amistoso se unió con un corazón bondadoso y fueron muy felices. Amiguitos, a Isaac le fue bien porque él seguía las reglas divinas y obedecía también a Dios y a su padre Abraham. Tú también debes ser obediente a papi y a mami para que te vaya bien, porque ellos escuchan a Dios. Vamos a repetir nuestro versículo para seguir memorizándolo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 7:1. Ahí donde estás, vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta hermosa historia. Queremos pedirte que tú nos des un corazón amistoso como Isaac y un corazón bondadoso como Rebeca. Ayúdanos a escuchar a nuestros padres y seguir las reglas divinas por amor a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor, la voz del Señor. Y de la historia de los niños nos vamos a la historia para los grandes, podríamos Así es, decir, Roberto, ¿no? sí, el pastor A través Joel. de estas lindas reflexiones que nos trae el pastor Joel Flores. De paso también en las redes sociales los pueden Sí, seguir, lo él tiene pueden su propio encontrar. canal, muy lindas sus predicaciones en todas partes. También está en la televisión. Sí, eso justamente iba a decirte, Roberto, que está en el canal 35, ¿no? de Goya Visión. En Goya lo pueden ver también. Ajá. Es hermosa sus predicaciones, muy linda. Ahí está también nuestra querida María Belén, Ujú. acompañándolo a él. Así que bueno, no se pueden perder estas predicaciones que son hermosas. Dicho sea de paso, y eso ampliamos y Sí, les contamos, sí. quizás por ahí algunos todavía no han descubierto Ujú. que gracias a esta nueva empresa, antes se llamaba Goya Visión aquí en la ciudad, Sí, televisión por cable, hoy es Gigaret, sí. ha aumentado su grilla de canales y estamos más que felices y agradecidos Sí. a Dios, porque siempre fue un sueño nuestro también que la televisión Nuevo Tiempo también pueda aparecer aquí en Goya, en el canal local que tenemos. Y bueno, ahora sí está la televisión Sí. también aquí en nuestra ciudad de Goya. Así que si de pronto alguien todavía no lo descubrió, bueno, trate de reprogramar su Sí, televisión. hay una trampita Y van a ahí. encontrar por allí en el canal 35.4, Sí. según la sintonía por allí de cada televisor también, o en el canal 35. Por allí está este Nuevo Tiempo. Búsquenlo. Los mismos programas que a veces escuchan por la radio, está también en la televisión, más otros programas que son muy buenos, las 24 horas también. Así que estamos más que contentos y agradecidos a Dios porque es un medio más Sí. que tenemos para llegar a tantísimas personas que necesitan escuchar una voz de De esperanza, esperanza, sí, sí. aumentar su fe, su confianza en Dios, conocer mejor a Dios,
Entonces la propuesta de la televisión también es muy útil en este caso. Así que busquen aquí en los que están en la ciudad de Goya, lo que tienen por supuesto el videocable de Gigaret, Sí. ahí canal 35.4, reprogramen por allí, si ustedes busquen y pero no está. Cuesta por ahí un poquito, hay Cuesta, que sí. volver a reprogramar Sí. para enganchar la nueva grilla de canales de nuestro cable local. Muy bien, dicho esto entonces, lo escuchamos a continuación al pastor Joel Flores. Hace algunos años yo escuché una historia que me llamó mucho la atención y es de un pajarito que estaba contemplando desde lo más alto a un mercader de gusanos allí en un parque diciendo: vendo los gusanos más deliciosos. Aquel pajarito le llamó tanto la atención porque gustaba tanto de gusanos. Bajó y como no tenía dinero, hizo un trato con aquel mercader y le dijo así: yo estoy dispuesto a pagar lo que sea si tú me das un jugoso gusano. Aquel mercader vio al pajarito tan interesado y le dice: pues bueno, como no tienes dinero, hagamos un cambio. Por cada gusano que tú me pidas, yo quiero que tú me des una pluma. Aquel pajarito gustoso aceptó ese trato y dijo: ¿para qué me sirven las plumas si tengo muchas todavía? Entonces empezaron allí a negociar. El primer gusano fue tan delicioso y dijo: necesito uno más y uno más. Y por cada uno que comía, era una pluma menos que tenía. Llegó el momento en que su deseo, su ambición, su deseo por querer comer más y más, hizo que pueda quedarse sin plumas. Y como es natural, finalmente no pudo volar. Y como no pudo volar, quedó como esclavo a merced de este mercader. Una historia, una fábula que alguien lo creó, sin embargo revela una historia real en nuestra vida. Existe un mercader en este mundo que llama la atención de todos los seres humanos diciendo: cambio salvación por diversión. Y el peor negocio que los seres humanos hacemos en la vida es cambiar emociones temporales por descuidar aquellas cosas eternas que Dios nos ofrece. El diablo está tan interesado en que tú cambies tu juventud, en que tú cambies tu religión, en que tú cambies tu deseo por Cristo, por algunas cosas y fantasías que te ofrecen este mundo. Ahora yo te pregunto, ¿será un buen negocio tener 5 minutos de felicidad para poder tener 10 o 20 años de amargura? ¿Será buen negocio cambiar aquello que es temporal por aquello eterno que Cristo nos ofrece? Un día Pablo se dio cuenta de que esto sería el peor negocio del ser humano. Y es por eso que en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8, él empieza a comparar todos los gusanos que el mercader puede ofrecer, pero no es nada mejor que la vida eterna o la salvación que Cristo puede dar. Filipenses 3:8, allí dice: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual yo lo he dejado todo. Pero comparado a las cosas que Cristo me da, esto es basura. Yo estoy hablando para ti, querido joven, para ti, querida señorita, para ti, mi amigo o amiga. ¿Qué estás negociando en tu vida? ¿Qué estás cambiando por las cosas de Dios? ¿Qué mal negocio ya hiciste? Probablemente estás dejándote allí atraer por las cosas fantasiosas y temporales y estás descuidando algo mayor y eterno que Cristo te ofrece. Yo te desafío a dejar los gusanos y a no cambiar tus plumas. Recuerda que el peor negocio de la vida es negociar con el diablo. No permitas que él robe tu juventud, no permitas que robe tu tiempo y tampoco permitas que robe tu vida. Toma buenas decisiones. Elige a Cristo, porque las cosas que Él ofrece son eternas. Las que este mundo ofrece son temporales. En días tristes, en días felices, nuevo tiempo es tu compañía. Muy lejos o cerca, la voz que te alienta
despertar. Nuevo tiempo siempre está a tu lado. A cada hora, música que inspira. A cada momento, voces que te animan. Siempre un nuevo tiempo para volver a empezar. Siempre un nuevo tiempo para volver a amar. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza. Muy bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado una linda reflexión. Quiera Dios que toque nuestros corazones cada Sí. una de las palabras del pastor Joel Flores, y la palabra de Dios, por supuesto, también, y nos haga por lo menos pensar, reflexionar, ¿no? Porque a Y esto nos lleva, ¿no? Claro, a y tomar reflexionar. luego decisiones, Sí. decisiones que sean sabias, inteligentes, y no hay mejor decisión, como siempre decimos, que aceptar a Jesús en nuestras vidas. Muy bien, llega el momento de las ofertas. Roberto. Tenemos esta oferta que son totalmente gratis. Y Como que siempre, no se agotan. No se agotan, sino que cada vez se suman más y más. Tenemos materiales como para todos los gustos, para todas todos. las edades. Si te querés quedar bien con un amigo. Ahora que viene el Día del Padre, también tenemos revista, ¿no? ¿Por qué no? Puedes regalarle a tu papá, a tu hermano, en referencia, ¿no? del Día del Padre, estos materiales que son hermosos. Y nos podés solicitar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, o también en nuestro número de WhatsApp, 377-561164. Y con gusto te haremos llegar estos materiales que son excelentes. Por supuesto que sí, va a ser un lindo momento también Sí. para obsequiar. Y justamente hablando de padres, hay una revista que se llama así, ¿no? Padres preparados, sí. hijos Viene de de carácter. 10, ¿sí? Si no tenés el regalito para tu papá, ahí tenés esta No, revista. no le des idea, ¿sí? No le des idea a la gente porque después van a ver, acá te traje una revista. No, los padres ya no queremos revistas solamente. Entre las medias, entre la... ¿qué es lo que nos regalan siempre? Tazas, Toallas, tazas, pañuelos. Y de ahí La no típica sale. siempre. Bueno, Entonces ahora va a cambiar. una Roberto. revista, bueno. Ahora va a cambiar un poco, va a venir una revista. No, pero jueguense un poquito con los papás que hacemos tanto esfuerzo por educar mejor Sí, la verdad que sí. a nuestros niños. No más dibujitos, le digo yo a mi nena. Que se esfuercen. Porque después Bueno, cuando sea tu cumpleaños, te voy a regalar un dibujito. que se esfuercen un poquito ahí más. lo chantajeamos un poquito, ¿no? Como para que se esfuercen un poquito allí con la mamá, a hacer un regalito por el Día del Padre. Pero sí, puede venir acompañado tranquilamente, Sí. es broma, simplemente lo que mencionamos y, ¿por qué no? Acercarse Sí. con una revista. Bueno, le contamos entonces de qué se trata, Le contamos. algunas de las revistas que tenemos a disposición de nuestros amigos. Ella no me entiende. Él ya no me ama. Eso no fue lo que Dios soñó para tu matrimonio. Llegó la hora de hablar sin ninguna vergüenza sobre este tema que es muy importante. La revista Esperanza Sin Tabú trae 7 lecciones que te mostrarán que el placer y el propósito pueden ir juntos. Pide ahora tu revista por WhatsApp al más 5512 98 114 60. ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Existe el rapto secreto? ¿El don de lenguas proviene de Dios? ¿Qué tal entender de una vez por todas los temas más complicados de la Biblia? Y para ayudarte en el estudio profundo de la Biblia, llegó la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Aquí encontrarás algunos de los temas bíblicos más polémicos explicados de una forma simple y fácil. Pide ahora tu revista en nuevotiempo.org/Escuela Bíblica o por WhatsApp al más 55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. ¿Sufres de dolor de cabeza, alergias o ansiedad? ¿Sabías que tu cuerpo podría estar inflamado?
Con la nueva revista Esperanza, La Máquina Humana, encontrarás consejos simples y prácticos para mejorar tu salud. Pídela ahora en nuevotiempo.org/escuela bíblica o por WhatsApp al +55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. Embárcate en una aventura junto a tus hijos con la nueva guía de estudio Superlupa en la vuelta al mundo en 7 días. Una revista con historietas llena de juegos y curiosidades sobre la creación del mundo a través de la Biblia y la ciencia. Pídela ahora mismo ingresando a estudialabiblia.com. Lo reitero, estudialabiblia.com. Deja que Él te enseñe. 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 Porque Él me enseñó a mí. Hoy la salvación ha llegado a mi vida. Déjalas que Él te enseñe. Las enseñanzas de Jesús. Solicítalo ahora mismo a los contactos que están apareciendo en tu pantalla. Muy bien, después de ya contarles algunos de los materiales que tenemos a disposición de nuestros amigos, nosotros tenemos aquí algunos más también en stock. Por allí no traigo todos porque son muchas las revistas, pero sí, ya conocen cuáles son, muchas de las que ya anunciamos, sábado tras sábado, los tenemos también hoy en stock, y si de pronto no las tenemos aquí, pues hacemos el pedido. Quédate tranquilo que te va a llegar, ¿sí? Por ahí tiene un poquito de paciencia, si no lo tenemos aquí, hacemos la solicitud, nos envíen por correo y te lo llevamos a tu domicilio sin costo alguno. Y si de pronto te gusta leer en una tablet, en el celular, en la computadora, eso sí, al toque, como decimos aquí en criollo, te pasamos el PDF en forma digital, cualquiera de estas revistas, pero yo por lo menos soy más del papel. Yo también, Roberto. Es más lindo, me parece, la lectura en el papel que de pronto en el celular, pero bueno, ahí para todos los gustos. Por eso también tenemos en formato digital cualquiera de estas revistas. Basta con que nos mandes un mensajito, como siempre te decimos, al WhatsApp de la radio, nos dejas tu nombre, tu dirección, si vives por aquí cerca, te llevamos personalmente, y si vives lejos, pues también te mandamos por correo. Simplemente necesitamos tus datos personales, entra en contacto con nosotros al 3777-5611-64 y con gusto te los vamos a enviar donde quiera que te encuentres. Muy bien, seguimos, Ángela. No tenemos saludos para cumpleaños. Saludos. Lamentablemente se terminaron los cumpleaños. Debe haber cumplido años, seguramente alguien en la semana. Seguramente, pero no conocemos, no sabemos. No nos hicieron saber, pero bueno, quizá la otra semana viene cargadito de saludos. Puede ser. Así como hubo semanas que 3, 4 personas conocidas han cumplido años y hemos saludado. Quizá la semana que viene. Si esta semana no nos enteramos de ningún cumpleaños, no nos han hecho saber. Ni Facebook ni siquiera nos avisó. Nada. No que siempre, si lo tenemos de amigo, nos notifica. Así que bueno, no tenemos cumpleaños para saludar. Si alguien está cumpliendo años, bueno, feliz cumpleaños, pero no le podemos dedicar el feliz cumpleaños porque no sabemos simplemente. Si alguien cumplió años en esta semana que pasó, Roberto, que nos dejen ahí en el comentario, ¿no? Y que podemos saludar. En todo caso, exactamente. Nuevamente. Tarde, pero lo podemos cumplir igualmente, ¿sí? Bueno. Muy bien, seguimos con más programas y ya nos vamos predisponiendo también a abrir la palabra de Dios en minutos más. Hoy tenemos un interesante tema, entretiempos. Entretiempos, ¿qué son esto de los entretiempos, contratiempos? A veces que tenemos contratiempo, perdón. Hoy en día sí, mucho contratiempo. Ay, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. ¿Cómo enfrentamos estas adversidades de la vida? Esa es la temática del día de hoy. Pero creo, Roberto, que cuando uno quiere hacerse el tiempo, se lo hace. Así que bueno, depende de cada uno de nosotros. Depende de qué se trata, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, no quiero espolear mucho, pero vamos a estar hablando en minutos más, así que quédense por allí porque vamos a estar compartiendo el estudio de la Palabra de Dios. Esta es una radio cristiana, por supuesto, siempre está presente el estudio de la Palabra de Dios. Así que ya nos queda solamente 2 sábados más con esta temática que fue creciendo en nuestra relación con Dios, y después ya vamos a meternos en un nuevo trimestre con una temática distinta, pero este trimestre ha sido excelente y nos ha ayudado
y si de alguna manera nosotros también hemos contribuido a crecer en nuestra relación con Dios, pues agradecemos y alabamos el nombre de Dios por ello. Contratiempo es el tema de esta semana, y en minutos más vamos a estar compartiendo con todos ustedes. ¿Con qué seguimos, Ángela, ahora? Seguimos con testimonios, Roberto. La verdad que vamos sábado tras sábado, ¿no?, compartiendo estos testimonios de cómo Dios llega a la vida de las personas, y es hermoso ver, ¿no?, que cuando Dios llega a tu vida hay transformación. Eso es lo más lindo que... ¿Escuchamos entonces? Sí, el testimonio de hoy. Dylan nació prematuro extremo de 6 meses, tiene discapacidad visual auditiva, que es sordo ciego, y neurológico. Ellos eran 2 mellizos, el otro falleció cuando tenía 3 días de nacido. Entonces el Dylan también estaba en eso mismo porque le dio primero paro cardíaco. El diagnóstico no era muy favorable para él. Como papá me sentí muy mal, no me sentía sin esperanza en ese momento. Ahí por primera vez oré, pidiendo a Dios que me diera la oportunidad de ser papá para poder hacerme cargo de él. Me comprometí de que yo no le iba a dejar nunca a mi hijo. Llegó el momento de que yo conocí a mi esposa Poliana. Llegó un día donde que ella me dijo, voy a ir a la iglesia, quiero fe y esperanza. La acompañé. Me recibieron muy bien. Me dieron como preferencial los asientos con Dylan, ¿no?, junto a mi familia. Fue algo maravilloso. Conocí al coro de varones también. Sí, eso me ayudó mucho. Los milagros que vi en la vida de Dylan fue que él empieza a caminar. Porque los diagnósticos de los médicos no eran muy favorables, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora ya él puede caminar, ya puede pararse, ya puede estar sentado. Los médicos me decían que él no iba a poder sentar, ni mucho menos caminar. Con Dylan nos comunicamos en la forma de no vidente, porque es todo en tacto, ¿sí? Cualquier persona que le quieren saludar a Dylan, le agarran la manito y lo saludan. Hola, ¿cómo estás? Cuando se despiden de él, pues cuídese, ¿no? Tanto como nosotros, como las personas con discapacidad diferente, necesitan apoyo para que ellos también puedan entender de alguna forma acerca de Dios. A pesar de que Dylan no escucha, no ve, entonces en la forma de comunicación, en contacto, los podemos hacer llegar a hacer entender que Dios existe. Tener un poco más de material para que puedan especializarse para poder ayudar a las personas con diferentes discapacidades. He decidido seguir a Cristo. Le doy gracias a Dios por la familia que me ha dado hasta ahora. Porque gracias a la familia que tengo ahora pude acercarme más a Dios.
música que llena el alma en Escuela Nuevo Tiempo. Dos caminos que elegir, dos señores que seguir. ¿Cuál es la mejor opción? Solo hay una decisión. ¿Cuántas veces yo busqué mis caminos sin pensar? Y al final solo conseguí llorar. Escondiendo su intención, no mentiras viene a mí y me quiere destruir. Solo Cristo me dará la real felicidad y el poder para ser un vencedor. Soy de Jesús, y seré vencedor. Le dará la victoria, roca eterna de amor. Me habló el Señor, me dio paz y valor. Yo escogí mi destino, soy de Jesús. Decidí testificar, aunque venga tentación, rechazando por la fe al pecado y su sabor. Si camino con Jesús, estaré siempre seguro, y así rumbo al cielo seguiré. Soy de Jesús y seré vencedor. Me dará la victoria, roca eterna de amor. Me atrajo el Señor, me dio paz y valor. Ya escogí mi destino, soy de Jesús. Es ahora el momento cuando debo escoger, sin temor y sin dudar. Yo elijo a Jesús. Soy de Jesús y seré vencedor. Me dará la victoria, roca eterna de amor. Me atrajo el Señor, me dio paz y valor. Ya escogí mi destino, soy de Jesús. Ya escogí mi destino, soy de Jesús. Prepara tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. A continuación, el estudio de su palabra. Muy bien, y estamos de regreso, momento especial de nuestro programa, donde ya abrimos la palabra de Dios y vamos a compartir el tema de esta semana. Contratiempos, habíamos dicho, sí, que fue el tema que hemos estudiado durante esta semana, y bueno, vamos a compartirlo ahora a continuación. ¿Qué es un contratiempo? Bueno, el contratiempo es un problema, una dificultad que a veces se nos presenta y que no la esperábamos, ¿no? Algunas veces hasta nos toma por sorpresa. Sí. Entonces, estos contratiempos de la vida, ¿cómo las enfrentamos? Ahí está.
cómo enfrentamos, ¿no?, cada situación, porque es fácil cuando todo va más que bien. Exacto. Porque cuando nosotros, no sé si te pasa, Roberto, que cuando planeamos algo, que queremos algo, proyectamos algo, es como que le hacemos todo perfecto. Pero nunca nos imaginamos, ¿no?, que los tiempos de Dios, los planes de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Y ahí es donde se prueba nuestra fe, ¿no? Exacto. ¿Cómo enfrentamos las situaciones que no nos agradan, ¿no? Porque aparecen estos contratiempos de manera que inesperada. son imprevistos, Sí. ¿sí? Inesperados, no la esperábamos, no estaba en nuestros planes y de pronto se aparecen. Ujú, sí. Eso a veces hace que también cambien todos nuestros proyectos, nuestros planes. Si de pronto íbamos en una dirección, a veces nos suele hacer repensar y cambiar de sí. dirección. Entonces a veces no es fácil las tormentas de la vida, los contratiempos de la vida. Y es un momento entonces de hablar de este tema y saber cómo enfrentarlo. ¿Cómo enfrentarse? Y siempre, por supuesto, encontramos en la Biblia ejemplos, Sí. ¿no? Si bien son hechos que ya han sucedido en la vida de varias personas, en las vidas de Jesús mismo también, eso vamos a estar compartiendo algunas de esas historias en minutos, pero que nos dejan una linda enseñanza, porque como bien Pablo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Sí. entonces aprendemos también de estos hechos históricos, de estos personajes, para que, bueno, lo podamos aplicar en nuestro diario vivir y de esta manera no errar, no equivocarnos o no desanimarnos, que es lo peor que nos puede llegar a pasar Sí. cuando aparecen estos contratiempos. Es normal, es natural en el ser humano enseguida desanimarnos, a veces nos decepcionamos Sí. y hasta llegamos a dudar del amor de Dios, Ujú. que es lo peor de todo. Sí, creo que nuestra fe no debería estar basada en milagros, porque muchas veces, ¿no?, nuestra fe se confunde que quiero esto, quiero aquello y es como que Dios me tiene que dar todo, pero no pasa por eso. Nuestra fe debería ser aceptar la voluntad de Dios, ¿no?, que muchas veces no va a ser igual a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo estoy esperando. Creo que no debería basarse la fe en eso. Porque si no supuesto que sí, ocurren sí. estas cosas que cuando no sucede lo que uno quiere, Claro. bueno, dice, bueno, Dios no me escucha, llevo tanto tiempo orando por esto y no sucede, bueno, me alejo de Dios, pero no. Bueno, vamos a meternos entonces en alguno de estos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios y hemos preparado aquí unas imágenes para ir compartiéndola. Allí un PowerPoint donde nos va a mostrar en estas imágenes algunas de las historias que vamos a ir compartiendo, ¿sí? Contratiempos, entonces el tema del que estamos hablando, cómo enfrentar estos contratiempos. Y ahí vamos a encontrar algunos ejemplos. Si nos vamos un poquito más adelante, vamos a ir encontrando distintos textos bíblicos, el que se encuentra, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 5, que fue el tema, sí. el texto que nos introdujo al tema de esta semana. Dice así, no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Claramente nos dice, ¿no?, que las tribulaciones van a estar siempre, ¿no? Y es verdad, ¿no, Roberto? Que muchas veces las tribulaciones nos hacen medio pacientes. Ahora hay que alegrarse, dice acá Pablo, en la tribulación, y dice, pero ¿cómo me voy a alegrar en medio de los problemas, de las dificultades? Eso. Bueno, Pablo, que es el que tiene autoridad para decir esto, porque las pasó las 1001 por causa del Evangelio, por causa de su fe, él es el que nos está diciendo, entonces él tiene autoridad, no es aquel que vivió todo un camino de rosas, no, al contrario, sufrió de todo. De todo. Y él nos dice, bueno, y no solamente esto, sino que alegrémonos o nos alegramos en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y esto es algo fundamental. Yo no sé, amigo, amiga, que nos estás viendo o escuchando, ¿cómo es tu paciencia? Si alguna estará diciendo, yo no tengo... Soy recontra impaciente. No tengo paciencia para nada. Esa es una de mis falencias también. Sí, creo que todos somos así, Roberto. Pero claro, las pruebas, las dificultades, los problemas de la vida nos ayuda también a ser paciente. Tal cual. Entonces, si nosotros a veces queremos ser pacientes, ojo, no le vamos a pedir a Dios paciencia y que automáticamente nos hagan el hombre más paciente o la mujer más paciente sobre la tierra. Tiene todo un proceso. Hay un proceso y la tribulación a veces nos ayuda justamente a ser más pacientes,
a probar nuestro carácter, como dice aquí Sí. el texto mismo, y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza. O sea, una cosa lleva a la otra. Como que de lo malo termina siendo todo bueno, ¿no? Porque en nuestros ojos vemos como que las tribulaciones son todo cosas malas, pero muchas tribulaciones nos llevan, ¿no?, a ser paciente, a tener esperanza, también a aumentar un poco más nuestra fe, ¿no? Porque si todo fuera tan lindo, todo tan perfecto, es como que, bueno, voy a dejar de orar, porque ¿para qué voy a orar si todo me va más que ok? Eso es lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Sí. Cuando comparto con mis hermanos aquí en la iglesia, sobre todo, decimos, ¿cómo vamos a saber si tenemos fe o no si nunca tenemos un problema? Sí. Entonces, cuando aparecen los problemas, las dificultades, las pruebas de la vida, ahí me doy cuenta verdaderamente qué tan fuerte y sólida es mi fe. Y si no, ¿cómo probamos que tenemos verdaderamente fe? Cuando todo está bien, va bárbaro. Pero cuando aparecen los problemas, Sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo los enfrentamos? Así que bueno, aquí encontramos entonces un texto que nos ayuda a entender que la tribulación no es mala. No. A veces es parte de vivir todavía en este mundo de pecado, pero que esas tribulaciones, esas dificultades de la vida nos ayude a ser más paciente, a probar nuestro carácter, de qué está hecho, cómo está formado, y que eso por supuesto produzca esperanza también en nosotros. Avanzamos un poquito más y vamos a ir viendo algunas imágenes y algunos incidentes, hechos que nos narra la palabra de Dios. Una historia muy conocida es justamente la primera imagen que aparece, Sí. ahí, ¿no? Las tormentas de la vida. ¿Y de qué se trata de este hecho, este incidente? Es hermoso, ¿no? Esta historia, Roberto, cuando leía la semana y veía, ¿no?, como los discípulos se atormentaban, tenían miedo. Y Jesús estaba ahí, el milagroso, el que estaba ahí, ha hecho un milagro grande, ¿no?, por todas las personas que estaban enfermos, y ellos fueron testigos de eso y ellos lo vieron. Y yo pensaba, bueno, no lo voy a criticar mucho a los discípulos porque creo que yo haría lo mismo, ¿no? Eso. Cuando empieza una tempestad, una tormenta en nuestra vida, es como que nos olvidamos y creemos que estamos solos. Y lo mismo que le pasaba, ¿no?, a los discípulos. Empezó a ver esta tormenta terrible en el mar y como que ellos se empezaron a asustar. Y lo más que me hace pensar, ¿no?, es que Jesús estaba durmiendo. Esto nos relata el libro de Marcos, el capítulo 5, versículo 21 hasta el 34, una historia sí. muy conocida. De esta historia se desprende pero tantísimas lecciones, son especiales a veces para los que solemos compartir alguna predicación, algún Sí. sermón, o sea, solemos sacar muchas lecciones. Entender de qué se trata este hecho nos va a ayudar a también saber cómo enfrentar las tormentas de la vida. Bueno, aquí literalmente sucedió una tormenta. Sí, terrible en el mar. En el mar. Para aquellos que son navegantes, Sí, que trabajan por allí en empresas pesqueras, creo que dan a entender un poco Sí, mejor, sí. porque por ahí algunos conocidos que les suelo preguntar, ¿sí, alguna vez le tocó alguna tormenta? Y sí, o sea, es terrible en el medio del mar, y eso que sí. son barcos mucho más grandes, que es lo que se utilizaba en aquel entonces, donde Jesús estaba justamente en una barcaza, o sea, un bote relativamente pequeño, pesquero, de la época, imagínense ustedes, y que de pronto les haya aparecido una tormenta de la que los discípulos ya estaban acostumbrados a enfrentar, solo que esta era de mayor magnitud. Por eso también la desesperación, porque ahí lo tenemos a Pedro y a otros especialistas en pesca. Recuerden ustedes que Jesús los llamó de ese lugar para ser los pescadores de hombres, porque ellos eran pescadores pero de peces. Y ellos no era seguramente la primera vez que enfrentaban una dificultad como esta, una tormenta. Viento seguramente le habrá tocado allí en el mar de Galilea, seguramente pescando algunas veces, pero esta vez la tormenta era mayor, Un poco más fuerte. A tal punto que pareciera ser que iban a naufragar. Así que ustedes imagínense un poquito la película, ¿no? Está terrible. No nos da el tiempo como para leer todo el relato, pero búsquenlo en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Si alguien por ahí no conoce esta historia, busquen en sus Biblias y van a imaginarse un poco, según el relato de Marcos, cómo sucedieron los hechos ahí en esta barcaza, ¿no? Allí pasando, dice el primer texto del 21, otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno, perdón, ese me estoy adelantando un poquito, me fui a
al otro relato que a continuación vamos a compartir. Este está también en Marcos, pero el capítulo 4. Ahí sí. me equivoqué de capítulo. Te adelantaste un poquito. Me adelanté un poquito. Capítulo 4, versículo 35 en adelante. Ahí sí, después de este acontecimiento, del otro lado ya lo estaban esperando a Jesús una multitud. Sí. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Aquí yo quiero resaltar algunas lecciones importantes de este incidente de Sí. Jesús con sus discípulos en medio de la tormenta. Los discípulos comenzaron obviamente a querer solucionar con sus fuerzas el problema. Sí. Sacar agua, porque le entraba agua por todos lados, las olas se ve que eran bastante altas, por lo tanto empezaron a seguramente a buscar un balde o lo que tenían allí a mano como para empezar a desagotar el barco, Sí. porque se hundían. Se hundían, y esos que eran especialistas. Personas que conocían todo, Estoy prácticamente remarcando esto era porque para el su especialista mundito. a veces suele quemar Sí. también los libros. Sí, a todos. Pero uno dice, bueno, de estas personas que conocían cómo se iban a comportar así, por ejemplo, ¿no? Nos lleva a pensar, pero era algo terrible, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Y vos sabés, en esos Ángela, que momentos. cuando uno entiende algunas cosas, porque el relato por ahí, si lo leemos en forma superficial, nos perdemos de algunos detalles que enriquecen sí. la historia y uno puede llegar a entender mejor. Uno decía, bueno, pero ¿y cómo Jesús es que estaba durmiendo? Dice ahí en la Eso es lo popa más terrible, sí. del barco, ¿no? En medio de una tormenta, en medio de una dificultad. Bueno, todo eso trae un mensaje. No es que se durmió simplemente por haber estado cansado y estaba muerto y quedó allí, que ni la tormenta fue capaz de despertarlo, sino las cosas que se sucedieron en la vida de Jesús siempre tenían un propósito también y una sí. enseñanza, en este caso para sus propios discípulos. Uno podría preguntarse, bueno, a ver, si Jesús está en la barca, ¿uno de qué tendría que preocuparse? Sí. Y eso también, nuestra vida es la barca en este caso. Y si Jesús vive en nuestras vidas, ¿por qué a veces nos desesperamos tanto? Pero bueno, somos humanos. Eso. Y ahí vamos a los discípulos, tratando de solucionar el problema con sus fuerzas, con sus medios, tratando de desagotar de golpes. Se dieron cuenta que Jesús estaba lo más bien acostado, durmiendo en un lugar que no era cualquier lugar. No, era la popa. Era la popa. Y ahí uno va a decir, bueno, y acostado o recostado, dice el texto bíblico, sobre un Sí. saco de cuero que generalmente se utilizaba como contrapeso. Esa Sí. era la parte de atrás, como Sí. para que imaginemos un poquito cómo eran estos barquitos, lo diríamos nosotros aquí Sí. en criollo. La parte de atrás, la parte de la popa, ahí generalmente llevaban un costal de unos 30 a 50 kilos, Sí. cargados de arena. Era un costal o una bolsa, nosotros diríamos, de arena, solo que ese costal era de cuero, Sí. que se usaba justamente como contrapeso en la parte de atrás, y esa parte de atrás era donde estaba el timón, el que generalmente comandaba el capitán. ¿Sí? Así que ahora el capitán no estaba en el lugar, No. ¿sí? Estaba Jesús ahí en ese lugar. En medio de la tormenta seguramente Jesús se fue hacia ese lugar y quedó, digamos, allí, no a propósito, pero sí dejando de alguna manera también un mensaje luego. La verdad que sí. Así que bueno, ahí estaba Jesús en el lugar del capitán, tranquilo, durmiendo. Los discípulos desesperados corriendo de un lugar a ¿Te otro. imaginas? Yo trato de imaginarme y hacerme la película, ¿no? ¿Te imaginas, Roberto? Si estábamos tratando de nosotros en desagotar, ese y de barco. golpe ven allá a Jesús que está en el lugar del Re timonel, del tranquilo. capitán, pero tranquilo, descansando, durmiendo. Y ahí viene el reproche Sí. para con Jesús. Y fíjate vos que no fue simplemente un despertate Jesús ayudando, No. sino le recriminaron fuertemente. Se enojaron. O sea, no tenés cuidado, nos estamos importa, hundiendo, no te importa no te nuestra importa. vida, estamos a punto de Sí. morir ahogados aquí en el mar. ¿Cómo es que no tienes cuidado? ¿Cómo es que no te preocupas por nosotros que estamos aquí luchando con nuestras fuerzas? Y resulta que vos estás lo más Tranquilo. pancho, diríamos, Sí. durmiendo, descansando. Y ahí Un nos da, ¿no?, una gran enseñanza a Jesús, ¿no? Que él confiaba en su Padre, totalmente confiaba en su Padre, sabía que su Padre lo iba a cuidar, lo iba a proteger, pero eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Que cuando estamos ahí en esas tormentas de la vida, que no sabemos para dónde ir, nos olvidamos de mirar hacia arriba o hacia nuestro lado, que nuestro Padre está y que Él está al control. Porque si nosotros oramos, le confiamos a Dios todos los días nuestros deseos, le pedimos que nos ayude, nos guíe, sabemos que vamos a tener su guía y su protección, pero eso es lo que nos lleva, ¿no?, en tribulaciones, cuando tenemos un ser querido enfermo, o nos llega la enfermedad, o nos falta algo, es como que nos olvidamos que Dios existe. Pero es muy humano eso, ¿no? Por supuesto que sí.
Así que, bueno, en el medio de su desesperación, Sí. reprocharon a Jesús de por qué no los ayudaba. Y uno podría imaginarse y pensar, Señor, levántate a sacar agua con nosotros también, porque nos estamos hundiendo, o sea, ayúdanos en este problema, en esta dificultad. Y ellos querían que Y a veces, Jesús haga lo que ellos claro, decían, o sea, ¿no? les daban directivas a su maestro Que para haga que eso. haga lo que ellos estaban haciendo. Y lo mismo pasa con nosotros, Exacto, Roberto. Cuando nosotros estamos en somos, una situación difícil, Señor, queremos hace esto, hace lo sí. otro, te pido esto, te pido lo otro para que se solucione este problema. Y somos humanos, ¿no? Sí, Sin somos embargo, nos humanos. olvidamos que a veces Jesús está al mando, en el lugar del timonel, en el lugar del capitán, y Jesús es nuestro capitán. Hay una canción, dicho sea de paso, titulado así, ¿no? Jesús es mi capitán. Y si nosotros dejáramos que Jesús sea nuestro capitán y que nos conduzca en medio de la tormenta, no tendríamos por qué desesperarnos. No. Por eso estos relatos nos ayudan a confiar más en Dios. Entonces, una vez que vino el reproche para con Jesús, y despertarlos allí a los gritos, de pronto, bueno, el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué hermoso. Qué milagro, ¿no? Sabemos que mientras que estamos con Jesús Yo me vamos a ver imagino, ¿no? milagros. Trato de meterme en Con la la boca cabeza de abierta habrán Pedro quedado. y de los discípulos que estaban allí, pobres, que de pronto Jesús se levanta, de la reprende nada. a la tormenta y se queda todo tranquilo. Una vez más mostró su poder, su gran poder. Todo ¿no? tranquilo. Y Jesús, ahora viene así el reproche de Jesús para con ellos. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice, temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Algo extraordinario lo que Jesús hizo en ese momento, gran lección para ellos. El Eso hecho de también saber nos de que demuestra, ¿no, Roberto, que cuando estamos en esta situación difícil, que poder confiar en Dios, ¿no? Y estar quietos, estar tranquilos, porque muchas veces Dios nos llama, ¿no? A estar quietos, a estar tranquilos, Confiados. pero nosotros es como que queremos hacer una cosa, otra cosa, querer solucionar y en vez de solucionar el problema es como que le hacemos peor, pero Dios nos y llama se muchas olvidaron veces. que Jesús estaba en el lugar correcto, Sí. en el lugar del capitán, en el lugar del que conduce la navegación, pero la desesperación hizo que no tuvieran en cuenta eso. Se Y a olvidaron. veces también a nosotros nos pasa que en medio de la dificultad, del problema grave que podemos estar enfrentando, nos olvidamos de que Jesús está al timón Así es, Roberto. de nuestras vidas y que Jesús está en la barca. Jesús está con nosotros, Él prometió estar con nosotros. Solo que, bueno, entendemos que somos humanos y que a veces la dificultad de la vida hace que no veamos a Jesús. Y que Sí. podamos perder nuestra fe, ¿no? Porque en tiempos difíciles es donde nuestra fe disminuye, ¿no? Y es donde más debería sobresaltar, prendernos por las escrituras, por un escrito está, ¿no? Tenemos muchos milagros de Dios que ha hecho, e incluso también en nuestras vidas, pero que en los tiempos difíciles no nos lleve a olvidar de que estamos solos, sino que Dios está con cada uno de nosotros. Muy bien, podríamos seguir sacando muchas más lecciones Mucho de más, sí. este relato, pero avanzamos a otro incidente más, ahora sí, Marcos capítulo 5, ahí encontramos también otro hecho, ¿no? Otro incidente. Allí en el PowerPoint ustedes pueden apreciar y Sí. leer también algunos de estos relatos que vamos mencionando. En este caso ya después de haber atravesado este problema, por así decirlo, esta tormenta, del otro lado de la orilla ya lo estaban esperando una multitud para ver a Jesús, para escucharlo, para buscar inclusive sanidad también. Y ahí aparece entonces un nuevo relato. Jesús llega, digamos, al otro lado, una gran multitud le apretaban, y bueno, ahí en medio de esa multitud aparece en escena dos personajes, ¿no? Uno, Jairo, pidiendo a Sí. Jesús que lo ayude, buscando también de alguna manera sanidad, y la mujer. y una mujer, exactamente. Jairo, primeramente, uno de los principales de la sinagoga, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Un principal de la sinagoga. Sí. No era cualquier persona la que fue y No. se postró a los pies de Jesús.
obviamente que cuando se trata de la vida de un hijo, uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que pueda salvarla. Y así fue Jairo, olvidándose un poco por ahí quizás de su prestigio, de su cargo, recurrió a Jesús sabiendo que era el único que podía solucionar su problema. Sí. Mostró fe de alguna manera también al ir a Jesús, postrándose a él ante sus pies y pidiendo, rogándole por la vida de su hija, ¿no? Pidiéndole que vaya hasta donde estaba ella y ponga su mano para que ella viva. Así que bueno, versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces imagínense ustedes, obviamente Jesús se dirigía hacia donde le había pedido Jairo que fuera, pero toda la multitud que ya lo estaba esperando lo siguieron. ¿Sí? Así que ahí en medio de la multitud, abriéndose paso entre la gente con sus discípulos y demás, una mujer aparece en escena esta mujer, ¿no? Que sabemos que está la historia en la Biblia, en Marcos lo pueden leer. Esta mujer estaba padeciendo una enfermedad de hemorragia que hacía 12 años, Roberto. 12 años cuenta la historia, ¿no? Que estaba enferma, que pagaban médicos y no encontraba la solución. Creo que no es casualidad, ¿no? Porque esta mujer estaba 12 años enferma y la hija de Jairo tenía 12 años. Fíjate cómo Dios hizo ahí el milagro, ¿no? Y ella, me encanta la fe, ¿no? Que ella tuvo que decir con solo tocar su manto, ¿no? O sea, nada de verlo de cerca o con solo tocar su manto yo quedaré sana. Esa fe, ¿no? Que uno cuando lee dice, güey, con solo tocarlo ya quedaré sana. Y Jesús lo notó, porque obviamente esta mujer se acerca hasta temerosa quizás y ella dice, bueno, si tan solo llego a tocar el manto de Jesús, todo tiene una explicación también. Y es hermoso ver, ¿no, Roberto? Cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? O sea, él no hizo esa pregunta por hacerla. Porque sí, los discípulos entendieron que sí, o sea, maestro, o sea, todo el mundo te apretando, te tocas. Era entendible lo que iban a decir. Él sabía que era un toque diferente. Sí, pero no era, pero no era para avergonzar a la mujer o decir, era para mostrar la fe de esa mujer, ¿no? De decir, mira esa mujer como... Porque Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, con solo tocar su manto quedaré sana, decía no ella, entonces Jesús demostró su fe, pero claramente acá muestra, ¿no? Porque iban todos hacia otro lugar, ¿no? Pero como Jesús frena, y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Pero claramente Dios actúa en el momento exacto, y en este caso actuó en el momento exacto de la señora con esta enfermedad. No es que se olvidó del milagro que tenía que hacer en la hija de Jairo. Por supuesto, se detuvo simplemente ante la necesidad de otra persona. En la próxima imagen aparece este relato del que estamos mencionando. Hay nuestro operador el que va manejando el Power, para que también nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube puedan seguir el relato. Así que esta mujer se acercó a Jesús esperanzada de que podría ser su última oportunidad de encontrar sanidad después de 12 años de sufrimiento, de haber recorrido varios médicos, dice el texto bíblico, y no encontrar solución por ningún lado. Ahora encontraba en Jesús la esperanza de sanidad para ella. Y Jesús no pasa por alto ningún tipo de necesidad, más aún cuando alguien se acerca confiado, con fe. Y entendió Jesús de que la que le había tocado había salido poder de él. Y se detuvo y conversó un poquito allí con esa mujer. De pronto quizás esta mujer temerosa también, quizás esperando algún tipo de reproche de parte de Jesús por lo que ella había hecho. Jesús se detuvo, habló con ella y por supuesto que lejos de reprocharla, al contrario, admiró y resaltó su fe. Y esa fe justamente la llevó a obtener el milagro de sanidad en su vida. Jesús siempre se detiene ante la necesidad de las personas. Nunca te olvides de eso. Jesús siempre escucha nuestras oraciones, atiende nuestras necesidades, pero también es necesario, como esta mujer, acercarnos a Él con fe, confiado en que Dios puede obrar que puede traer sanidad, que puede solucionar nuestros problemas. Son los contratiempos de la vida que a veces se nos presenta también. Quizás algunos que nos está escuchando estén enfrentando un problema de salud, de pronto fue simplemente hacerse un análisis, un chequeo, y de pronto le salió que una enfermedad necesita tratarse, necesita tratamiento, y no estaba en tus planes, y de pronto se te aparece este problema, esta dificultad. Bueno, acércate a Jesús
con confianza que Él también atenderá y si es su voluntad obrará el milagro que necesitas. Confía Sí. como esta mujer confió en Jesús y se acercó a Él esperando sanidad, y la sanidad y el milagro se produjo en su vida. Avanzamos un poquito más porque tenemos varios ejemplos. La verdad que y sí. de cada uno nos detendríamos un buen rato sacando lecciones valiosas. Y este es uno de mis preferidos, Roberto, no sé si será el tuyo, pero en la lección Sin me duda que sí. encantó. El héroe de la fe sería, ¿no? Exacto. Job. Qué hermoso, ¿no? Las enseñanzas que él nos da. Hablamos de Job, uno de los hombres que la Biblia resalta como hombre perfecto, Justo, temeroso intachable. de Dios, justo, que de pronto lo tomaron de punto, solemos decir nosotros, Sí. ¿no? El diablo pidió por él y Dios permitió. Y aquí hay muchísimas lecciones. Lamentablemente sí. no tenemos tanto tiempo como para sí. extendernos, pero hay muchísimas lecciones que sacamos de la vida de este hombre, la vida de Job, quien Dios se jugó, suelo decir yo, por su hijo. Sí. Y esto qué lindo, ¿no? Diciéndole al enemigo, a Satanás, diciendo, mira, ¿no has visto a mi hijo Job? Y ahí le empezó a fiel que me describir, es. lo describía, ¿no? Pero sí, claro, ¿cómo no te va a ser fiel si de pronto los has bendecido con todo? Entonces ahí dicen, bueno, probarlo. Entonces, no toque su vida, pero Sí. probarlo. Dios jugándose por un hijo suyo, entendiendo de qué estaba hecho Job, ¿no? Qué lindo sería que de pronto Dios se jugara por nosotros y decir, bueno, a ver, pero no queremos estar en el lugar de Job, eso desde ya. No, Roberto, Por las dudas, habla Señor. por vos, no, Roberto, Por yo las estoy dudas. tranquila, pero si es la voluntad de Dios, bueno, claro. aceptamos. Pero bueno, no queremos ser Job, porque bueno, por todo lo que sufrió. La verdad que ¿no? sí. Nosotros, a nadie, por supuesto, le gusta sufrir, pero a veces también el sufrimiento nos llega, lo busquemos o no lo busquemos, el Eso es lo sufrimiento por vivir todavía Sí. en este mundo de pecado puede que nos llegue. Y Job, sin entender mucho lo que estaba pasando, el conflicto detrás, hoy nosotros leemos todo el contexto y entendemos lo que le pasó a Job, Pero no. había que estar en el zapato de Job, un hombre recto, perfecto, siempre haciendo la voluntad de Dios en todo. Y eso también nos deja una gran lección, y de pronto le aparecen todas estas calamidades, primeramente la pérdida de todos sus bienes, ¿sí? Personales, luego parte de su familia, sus hijos, nada más ni nada menos. Creo que no hay algo más triste y más doloroso que la pérdida de un hijo. Para aquellos que han pasado por eso lo entenderán. Lo que no podemos imaginar el sufrimiento y el dolor para un padre perder a sus hijos. Job perdió a todos sus hijos, y simplemente quedó la esposa que no fue de gran ayuda, dicho sea de paso. No. El enemigo también sabe dónde tocar a veces. La dejó para que le siga calcomiendo la cabeza. Pareciera me ser que parece. sí, porque no fue de gran ayuda en medio de su dolor, aunque vos entendemos también la madre, quizás por el dolor de la pérdida de sus hijos y entendiendo que el culpable era Job, cuando de pronto Job siempre ha hecho lo recto delante de Dios. Muchas veces, Roberto, se confunde, ¿no? Que cuando te llega el mal, situaciones difíciles, Ese dice, siempre por ¿qué algo hice? mal, claro. ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? No, son cosas que nos pueden suceder. Podemos estar en el camino de Dios, amarlo, así como Job, pero también Dios permite, ¿no? Muchas veces que sucedan cosas que no nos agradan, y no por eso es porque hicimos algo malo o fuimos malos, es consecuencia del pecado de este mundo. No Tenés hay que razón tampoco en eso. llevar ese pensamiento Claro. cuando a uno le llueve las cosas negativas, a uno, a su familia. ¿Qué mal habrá hecho? ¿Qué pecado está pagando? Y no es así. No tenemos que pensar eso de que porque vos hiciste algo malo te está sucediendo. Quizás no hiciste nada malo, pero te sucedió porque son cosas de este mundo de pecado. Y este es el claro ejemplo, Sí. porque no encontramos No. nada que haya hecho mal Job, al contrario, todo el relato resalta lo justo y lo recto que era delante de Dios, y sin embargo le pasó todo lo que le pasó. Sí. Por eso también es bueno que resaltes eso, Ángela, porque por ahí se tiene muchas algunas veces. ideas, algunas teorías respecto de que todas las cosas malas que nos pasan es por algo.
algún pecado tenemos, estamos sufriendo el castigo de Dios en consecuencia, y no siempre es así. Este es el claro ejemplo, repito, el de Job, el haber hecho todo bien, y igualmente le sucedieron muchas calamidades. Entonces no siempre es producto o consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados que sufrimos. Sufrimos porque vivimos en un mundo de pecados, y a veces, como dijimos al principio, aparecen estos contratiempos. De pronto una enfermedad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, cualquier cosa puede sucedernos, y a eso le llamamos justamente contratiempos de la vida. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Entonces, si nos remitimos a este relato que estamos mencionando, el de Job, ¿cómo reaccionó después de todo esto? Dice una señora, ¿qué pasó acá? Sí. Que me dejaste solo, te olvidaste de mí, ahora ¿qué pasó? Yo hice siempre lo correcto, ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Bueno, no encontramos queja alguna. No, en ningún momento. No culpó. Hasta inclusive Job se podría haber quejado de sus amigos, ¿no, Roberto? Porque si aparte les de sus invitamos amigos, a nuestros fieles oyentes que puedan leer esta historia, es hermosa la historia de Job, y es como que todo era para mal, hasta inclusive sus amigos, ¿no? Porque eran como que le estaban apuntando, algo un tiempito hiciste. Acompañaron en silencio. Sí. Ahora cuando abrieron la boca, para mal. Bueno, también entendemos que a veces uno trata de buscarle una explicación. Sí. Y eso es un error también. Muchas veces es mejor callar. Mira, a veces nos pasa esto, y me ha pasado también en lo personal, obviamente, y hay uno cuando aprende también estas cosas, ¿no? No tratemos de encontrar una explicación a todo. Sí. Perdón. Es cierto. No le busquemos explicación a todo, porque no siempre la vamos a encontrar. A mí me han pasado algunas cosas importantes también en mi vida, en la vida de mi familia, que el tratar de entender el por qué sucedieron, nos iba a llevar, a mi esposa y a mí, a dudar de Dios, a desanimarnos, a decir, no vale la pena servir a Dios. Sin embargo, cuando uno no le encuentra explicación, listo, ya está, Dios sabrá el por qué. Avanzo igualmente por fe, confiando en que Dios me ama. Si sucedió lo que sucedió, bueno, habrá sido por algo o para algo, no lo sé, no lo entiendo, pero eso no me hace dudar de Dios. Avanzo igualmente por fe. Algún día quizás, si Dios quiere, me explicará el por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Mientras tanto, mi fe me tiene que ayudar a seguir avanzando y creyendo a pesar de que no entiendo por qué. Por eso repito, querido amigo, que me estás escuchando, amiga, si te pasa, en algún momento te pasó, o estás atravesando un momento difícil y no estás entendiendo el por qué, bueno, no le busques explicaciones, porque de pronto no la vas a encontrar. Y cuanto más le escarbás, más te alejas de Dios. Más vas a entrar en duda, vas a caer en conclusiones como cayeron la mujer de Job, los amigos de Job, porque al no entender el por qué le estaba pasando, empezaron a sacar algunas conclusiones que eran totalmente erróneas. No sabían el por qué, y queriendo encontrar una explicación a lo que le estaba pasando, lo terminaron acusando a Job. Entonces, ojo también con lo que nos pasa a nosotros y cuando le pasa a otro, y que nosotros queremos a veces ayudar y a veces la embarramos más, diciendo, bueno, mira, esto seguramente te está pasando por esto, por lo otro. Ojo con eso, porque a veces no sabemos, y cuando no sabemos, pues no le busquemos explicación a algo que no entendemos y que no estamos sabiendo. Dejemos que las cosas sucedan, acompañemos, ayudemos, pero como los amigos de Job al principio, por lo menos a veces con la boca cerrada si es posible, porque cuando le queremos buscar una explicación como lo hicieron después, ahí es donde nosotros a veces la terminamos embarrando más y complicamos más la situación en lugar de ayudar. Sus amigos muy bien al principio porque acompañaron en silencio en su dolor, para eso también están los amigos, pero que después cuando le quisieron encontrar una explicación, bueno, le acusaron finalmente a Job de que algo seguramente tendrá oculto, y que de pronto ahora está sufriendo las consecuencias, como si fuera siempre un castigo de Dios las enfermedades o las dificultades de la vida. Sabemos que esos son también artimañas del enemigo, ¿no? Poner personas para que nos coman la cabeza, ¿no? Diciendo esto, aquello, quién sabe, algo hiciste o qué pecado oculto, o cosas así, ¿no? Y que eso muchas veces son cosas de él para que uno también deje de confiar en Dios, se aleje de Dios, pero no, debemos saber escuchar la voz de Dios y esperar, ¿no? Esperar, como lo hizo Job, que él no escuchó todo lo negativo, porque si él escuchaba todo lo negativo, creo que esta historia iba a terminar de otra manera. Y sin entender demasiado, como dijimos, Job siguió creyendo, siguió avanzando.
a tal punto de que palabras como estas, que son muy conocidas en la boca de Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Es decir, bueno, qué fe. Yo sé que mi Redentor vive, yo confío, digamos, sé en quién creo, en quién está depositado mi fe. Confianza. Y bueno, aunque por dentro estoy desfalleciendo, porque también no solamente perdió todos sus bienes, a sus hijos, sino después encima le vino una lepra, una llaga que cubrió todo el cuerpo. Imagínense ustedes el sufrimiento de día y de noche, que era agotador, cansador, de tanto sufrimiento y sin el entender el porqué. Nosotros hoy entendemos el porqué, pero él en ese momento por supuesto que no, y sin embargo no salió palabra despectiva. A lo último terminó diciendo, bueno, maldiciendo el día en que nació, digamos, después de tanto sufrimiento ya. Al final de la historia recién aparece Dios, porque hasta ahí Dios guardó silencio, no dijo nada, como que lo dejó solito ahí en medio de su sufrimiento, ¿no? Aunque nunca estuvo solo, pero Dios aparece recién al final de la historia, y cuando Job ahora enfrenta, digamos, a Dios buscando de alguna manera algún tipo de explicación, entonces recién Dios aparece allí, y no precisamente para darle una explicación, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí entiende verdaderamente Job, y las palabras de Job fue, bueno, antes de oído había oído, ¿no? Ahora mis ojos te ven. Ahora compruebo verdaderamente quién es Dios verdaderamente. Qué hermosa la fe. Y en las malas es donde uno aprende, ¿no? Las malas. Verdaderamente. Y creo que nosotros como seres humanos tenemos que buscar más a Dios cuando nos va re mal. Ahí es donde más tenemos que buscar a Dios, para así en las buenas seguir adorándolo, ¿no? Por supuesto. Porque si la adoramos cuando todo va bien, bueno, eso es fácil, pero cuando va mal, ahí está la situación. Y la esperanza de Job estaba inclusive en el más allá, ¿sí? En la esperanza de la resurrección inclusive, así que si me tengo que morir, decía el versículo 26 y 27, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No era para menos. He aquí, yo iré al oriente y lo hallaré, y al occidente y lo percibiré, dice Job 23, 8 al 12. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y así sigue, ¿no? El del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. A pesar de la trágica circunstancia que estaba enfrentando, en la que estaba inmerso, él no culpó a Dios, de lo que se aferró más a él, inclusive confió inclusive en las promesas de Dios, y bueno, esa es una gran lección para nosotros. Otro hecho más, porque se nos va también el tiempo y nos entusiasmamos con cada relato. Job es extraordinario, tenemos tantísimo Job, para mucha aprender. Enseñanza. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, fue otra de sus frases, entendiendo de que lo que le estaba quitando también era Dios, aunque no era Dios el que le estaba quitando, pero él entendía de alguna forma de que, bueno, si Dios dio y ahora permite que le esté pasando lo que está pasando, alabar el nombre de Dios igualmente en medio de la dificultad, eso es grandioso. La fe de Job estaba basada en su mirada en Dios, claramente, porque no en sus bienes, ni en su familia, ni en nada de eso, porque si su fe estaba basada en sus bienes, perdió sus bienes, perdió su familia, su salud estaba totalmente deteriorada. Así que bueno, su fe estaba basada en Dios. Y no se decepcionó de creer en quien creía. Así es. Bien, otro incidente más, Ángela, otro que encontramos. Este también me encantó un montón, Roberto, porque otra vez los discípulos en vez de avanzar, retrocedieron nuevamente, ¿no? Porque estaban tristes, porque sabemos que Jesús murió, ¿no? Y fue crucificado. Pero ellos como que estaban tristes por esa situación, o sea, se olvidaron de todo lo que Jesús les dijo, ¿no? Que él iba a morir, pero que iba a resucitar.
Y ellos se acordaron del de morir nomás, el de resucitar, se olvidaron. Sí, volvieron a su antigua vida, en volvieron a ser lo que eran antes, pescadores, como que cada uno en su mundo, se olvidaron de Jesús. Bueno, este relato nos cuenta el libro de Lucas, el capítulo 24, versículo 13 al 27. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, Jesús había sido crucificado, había sido ya muerto, estaba sepultado, ya era después de la crucifixión. Cada uno volvió a lo suyo sin entender demasiado lo que había pasado. Y aquí están las grandes decepciones que a veces tenemos en la vida. Acá encontramos un claro ejemplo. No se da el nombre de estos dos discípulos que después de lo vivido y lo que aconteció, y aunque ya habían escuchado también la noticia de que Jesús había resucitado, muchos no creyeron. Estaban dudando. ¿Por qué? Porque, a ver, recordamos un poquito este relato. Jesús había sido crucificado, este ya era un día domingo, el primer día de la semana. El relato bíblico nos cuenta de que las mujeres fueron para preparar el cuerpo de Jesús porque no habían tenido tiempo. El viernes, cuando ya caía el sol, Jesús había sido sepultado y era costumbre preparar el cuerpo, envolverlos en ungüentos y demás, con perfumes y demás. No lo pudieron hacer, así que reposaron todo el sábado conforme al mandamiento, y el domingo muy de temprano dice que algunas mujeres, entre ellas María, fueron al sepulcro y se encontraron con que estaba vacío, y un ángel que le había dicho de que el que estaba allá adentro ya no estaba más, que ahora vive, y esa noticia la llevaron al resto de los discípulos, y estos dos discípulos habían escuchado eso. Había de boca de las mujeres, porque en este relato lo comentan, pero como no lo habían visto a Jesús, no estaban muy confiados de que así sea, ¿no? Que era cosa de por ahí de mujeres, ¿no? que se inventaron ese cuento, y muchos no le creyeron. No era muy creíble la palabra de una mujer en aquel entonces. Hoy un poco más. Pero en aquel entonces como que muchos no lo tenían en cuenta, digamos. Muchas veces no se les cree tampoco a las mujeres. No es que cambió mucho tampoco los tiempos. Bueno, yo no quise quedar mal con las mujeres, por eso dije, nada, son confiables, somos confiables los seres humanos cuando somos buenas personas. Bueno, seguimos. Entonces pero ahora los estos discípulos también se comportaban así, Roberto, porque por supuesto. ellos la teoría que ellos querían era que Jesús sea el rey, ¿no?, de los judíos. Entonces, eso era lo que ellos querían. Ahí vino la decepción. Que después cuando murió Jesús, ¿qué pasó? Nosotros esperábamos eso, ¿no? Ellos querían eso porque sabemos que los judíos eran que en esos tiempos mandaban, y entonces ellos querían eso. ¿Y cómo no sucedió? Como que quedaron decepcionados. Es que ellos esperaban un Mesías que obviamente venga a establecer su reino aquí, los liberen de la opresión de Roma. Entonces, aunque Jesús ya muchas veces le había anticipado de su muerte, de su resurrección, inclusive... Y también decía que su reino no era aquí. Que no era claramente, en este mundo, exactamente. En ningún momento de la Biblia cuenta que él decía que su reino era aquí, ¿no? Su reino no estaba aquí, sino allá. Yo no soy de aquí, sino de arriba, decía. Pareciera ser de que las palabras de Jesús nunca entró a su mente, porque ellos tenían viento. Otra idea, otra cosa esperaban. Y claro, cuando murió su maestro... No sabían qué la hacer. decepción fue tal, la tristeza, la desazón de quedarse solos, de no tener más a su maestro, y ese Mesías que tanto esperaron y que confiaron que era él, de pronto ahora murió y se terminó todo. Entonces, claro, cada uno volvió a los suyos, y estos dos hombres que nos relata Lucas, iban camino a Emaús, a su aldea, a su casa, a su hogar, e iban caminando y tristes. Y eso también hace la tristeza en nosotros, ¿no? Que a veces nos nubla por completo y nos damos cuenta de que, o pensamos, mejor dicho, de que a veces estamos solos. Entonces, en esa caminata yo me imagino, ¿no?, hablando de lo sucedido, de las cosas que habían aprendido de su maestro, y no entendiendo nada de lo que había pasado, por qué los dejó, por qué murió, etcétera, etcétera. Si hizo tantos milagros, ¿cómo no pudo haber bajado de la cruz? Qué sé yo, no sé lo que habrán ido hablando por el camino. Es muy escueto el relato bíblico, por supuesto. Pero dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Y eso hace la tristeza, el dolor, a veces nos nubla, no vemos a Dios que está ahí a nuestro lado, porque tanto el dolor y la tristeza que a veces termina nuestros ojos velando, que nos queda como un velo, nos cae como un velo que nos tapa
la visión de que Dios está allí a nuestros lados. Y por supuesto, de pronto a alguien se le aparece en el camino, y fíjate que ni siquiera se percataron de quién era este hombre, que de pronto empezó a conversar con ellos, se unió en la caminata con ellos y les pregunta, inclusive, porque Jesús iba escuchando lo que ellos iban hablando, y les pregunta, bueno, ¿qué es esto, estas cosas de las que están hablando? Entonces, bueno, eso, el único que no se enteró de los acontecimientos, o sea, que Jesús Nazareno fue crucificado, pero las mujeres por ahí dijeron que resucitó, pero... en fin, y ahí fueron tristes, amargados, y yo me imagino la situación de ellos. Imagínate Jesús verlos a ellos, a los que siempre decían, estaré contigo hasta lo último, daremos nuestra vida, y caminar con ellos y con esa tristeza, ¿no? Y muchas veces, Roberto, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Nos olvidamos de la promesa de Dios cuando estamos en esa situación que decimos, ay, no hay solución. Nos olvidamos de las promesas de que escrito está, que Dios está con nosotros y que Él puede hacer milagros en los momentos que Él decide, ¿no? Pero eso es lo que hace, ¿no? La tristeza, el pecado es como que nos nubla y nos ciega y nos hace olvidar que tenemos un Dios poderoso que lo puede todo. La respuesta de Jesús después de esa conversación y de lo que ellos le habían dicho, Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, estaba profetizado que eso sucediera, ellos sabían, ellos conocían, pero pareciera ser de que la tristeza era tan grande que se habían olvidado de todo lo que ellos ya conocían, más lo que Jesús mismo le había dicho. ¿No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria?, le pregunta Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban toda la escritura de lo que él decía, o sea, les recordó lo que ellos ya sabían. Sí. Y entrado luego, por supuesto, llegaron a la aldea, de golpe, de pronto Jesús se desaparece. Y ahí recién les cae la ficha, diríamos en criollo. Les cae la ficha de que el que estaba hablando con él era el Jesús resucitado, era su maestro. Entonces, pero recién allí se dieron cuenta. Entonces, cuando los ojos a veces se nublan y el entendimiento se cierra, como le pasó a ellos, bueno, después de estas palabras, como que fueron nuevamente abiertos sus ojos, cuando Jesús se puso en medio de ellos, ahí se dieron cuenta después de lo que había pasado y en presencia de quién estaba verdaderamente. Después Jesús se le aparece al resto de los discípulos también. Pero bueno, estamos hablando de las decepciones de la vida, de los contratiempos, y a veces nos sucede esto como quizás también a estos dos discípulos, el dolor, la tristeza, hace que nos decepcionemos, que nos desanimemos, que nos desilusionemos de nuestra fe, de Dios mismo, pero entender de que Dios siempre está. Y eso hace nuestra fe, el creer y permitirnos seguir avanzando a pesar de la situación. Todos estos hechos que hemos mencionado y contado así en pocas palabras, porque cada relato tiene su riqueza, nos deja simplemente una gran enseñanza, que aprendamos a tener fe a pesar de todo. Y que nuestra fe va a producir, como dijimos hoy al principio en el texto principal, paciencia, y la paciencia luego esperanza. La fe lo que hace es accionar a pesar de no entender las cosas que nos pasan, nos permite seguir avanzando, ¿sí?, hasta llegar a aquel gran día en el que podamos ver personalmente a Jesús. Creo que hasta aquí hemos llegado con la lección del tema de esta semana. Esta lección de esta semana muy linda, Roberto, de mucho aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, ¿no?, a no perder nuestra fe, y que cuando pasemos por tiempos difíciles nuestra fe es muy probada y seremos renovados, ¿no? Y confiar en Dios, confiar que Él siempre está, a pesar de que no suceda muchas veces lo que esperamos, porque muchas veces oramos y oramos por algo y termina sucediendo lo contrario, ¿no? Pero que no perdamos la fe, sino que confiemos en Dios y que no nos pongamos a pensar en querer encontrar una respuesta a lo que no sucede, sino que decir, bueno, Dios, acepto tu voluntad y continuar. Avanzo. Por eso, querido amigo, querida amiga, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, confía en Dios. Yo sé que es fácil decirlo, porque a veces no estamos en el zapato del otro. Pero también nuestras experiencias vividas en algún momento de nuestra vida
nuestra fe nos ha ayudado a seguir avanzando y estamos aquí de pie. Sí. Yo sé que la tristeza puede nublarte la vista de Dios, puede el dolor afectarte tanto que terminas no creyendo o desilusionando, decepcionándote quizás de Dios, como los relatos que acabamos de comentar recién. Pero eso no cambia el amor que Dios tiene por ti, por mí. Dios siempre está, eso nunca te olvides, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no entiendas lo que te está pasando, Dios siempre está. Esa fue la promesa de Dios, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprendamos, a pesar del dolor, de la tristeza, a avanzar por fe. Y no le busquemos explicación a todo, porque no siempre la vamos a encontrar. La fe se trata de eso, de avanzar, de creer en las cosas que aún no entendemos, en aún las cosas que no tienen explicación, pero nos permite seguir avanzando igualmente. Que estas lecciones te ayuden y nos ayuden a nosotros también a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Y por qué no en este momento pedirle a Dios que te ayude, que nos ayude a nosotros también a seguir creyendo, a seguir confiando, a pesar de que quizás pueda estar o podamos estar pasando algún momento triste, difícil de nuestra vida? Decirle, Señor, ayúdame a seguir creyendo, ayúdame a seguir confiando en ti, a pesar de que no sé ni entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando, pero que si hay algún propósito detrás, que con el tiempo lo pueda entender, y si no es en esta vida, será en la próxima, pero que la fe me permita seguir creyendo, avanzando. ¿Qué te parece, Ángela, si cerramos Roberto, este tema con una oración precisamente, ¿no? Sí. Pidiéndole que Dios nos ayude a creer y confiar en Él a pesar de todo. ¿Te parece? Sí, Roberto. Oramos entonces, queridos amigos, ustedes que están allí del otro lado, si nos quieren acompañar en esta simple oración, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Oramos. Querido Dios, muchísimas gracias te damos por haber permitido compartir un nuevo programa con nuestros amigos, con nuestros oyentes, con los que nos siguen en YouTube. Gracias porque encontramos en tu palabra siempre esperanza, que estos hechos hagan mella en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos también nosotros experimentar la gracia y podamos experimentar fe, a pesar de que muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan. Si hay algún amigo que nos está viendo, que nos está escuchando y está pasando por una situación difícil, que la tristeza, el dolor de pronto están nublando su vista de ti, pues ayúdalo. Bendice su vida, ayúdalos a seguir creyendo a pesar de todo, confiando en tus promesas, confiando en tu amor sobre todas las cosas, y que nunca, pero nunca nos has de dejar solos. Que nuestro dolor no nos impida seguir creyendo en ti. Ayúdanos, fortalece nuestra fe y nuestra confianza. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de nuestro programa. Solamente agradecerte una vez más por haber estado con nosotros. Esperamos haber sido de grata compañía y de bendición para tu vida. Así es, ya sabes qué hacer con este programa. Si te ha gustado, si te resulta útil, déjanos allí un like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si no estás suscrito aún. Y más aún, si te hizo bien, pues comparte con otro. Por nuestra parte, solamente nos resta agradecerte y despedirnos hasta el próximo sábado, Dios mediante. Que pases un muy feliz sábado. Esto fue Escuela Nuevo Tiempo. Gracias por tu grata compañía. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Nuevo tiempo está aquí, trayendo un nuevo tiempo. Nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación.